Bien, vamos a ver qué es la capacitancia. Escribe el título. Capacitancia. Vamos a ver las partes y vamos a ver las ecuaciones. Vamos a dibujar un capacitor para que se entienda mejor. Generalmente son dos placas planas que encontradas están una enfrente de la otra. Vamos aquí a dibujar una. Ahí está. Más o menos así. Colocamos ahí. Bien. Más o menos por aquí. Dibujamos nuestra primera placa. Ahí está. Lo completamos de este lado. Vamos a hacer una igual, de las mismas dimensiones, que esté enfrente de la otra. Ahí lo colocamos. Una línea aquí arriba, una línea aquí abajo y la última. Ahí está. Bien. De esta manera. Ponemos un conector, otro conector. Bien, un capacitor funciona porque guarda cargas eléctricas. Estos puntitos los guarda, o estas cargas eléctricas las guarda en su superficie, entre las placas. Para nosotros en este caso serán los electrones. Entre las dos placas hay un campo eléctrico. Estas líneas son líneas de fuerza del campo eléctrico. Siempre van del positivo al negativo. Es decir, aquí está presente un campo eléctrico. Entre las placas generalmente se coloca un aislante o un dieléctrico. ¿Ok? Puede ser de papel, puede ser de plástico, a veces la combinación de ambos, de plástico, papel con un aceite mineral. Bien, ahí está. La fórmula general de la capacitancia es igual, o es la relación entre la carga y el voltaje. Las unidades son, para, vamos a encerrarlo, lo ponemos así encerrado. Para la carga Q son los Coulomb. V, el voltaje, pues son los voltios, ¿no? Volts. Vamos a poner aquí arriba Coulomb. Se utiliza una C. Y para la capacitancia es el faradio. Faradio. Utilizamos una letra F. Ahí está. Bien. Podemos tener capacitores conectados tanto en serie como en paralelo. Vamos aquí a dibujar 3 capacitores. Este es el símbolo que se utiliza para los capacitores. Tenemos 3 en serie. Vamos a llamarlos capacitor 1, capacitor 2, capacitor 3. Este sería un circuito simple en serie. Vamos a dibujar uno en paralelo. Vamos a poner nuestros capacitores de este lado. Aquí tenemos el segundo. Y aquí tenemos el tercero. Ahí está. Positivo, negativo. Positivo, negativo. Bien.
Para la capacitancia total es igual. Es la suma de los inversos, el inverso de la suma de los inversos. Es decir, 1 entre C1 más 1 entre C2 más 1 entre C3. Ahí está. Para un paralelo, ponemos que la capacitancia total es igual a la suma de las capacitancias más C3. El voltaje total en serie se reparte, por lo tanto va a ser voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3. Y en paralelo, voltaje total es igual a voltaje 1 es igual a, aquí me equivoqué, vamos a borrar este y vamos a ponerle igual al voltaje 2 igual al voltaje 3. Y para la carga total en serie es igual a Q1 es igual a la carga 2 es igual a la carga 3. Y la carga total en paralelo es igual a Q1 es igual a Q2 y es igual a, más Q3. Q total es igual a Q1 más Q2 más. Bien, los encerramos. Vamos a poner las fórmulas. Y aquí tenemos todas las fórmulas que se utilizan para capacitancia. Completamos. Vamos a completar aquí nuestro dibujo. Aquí es C1, C2 y capacitor 3. Bien, ahora vamos a hacer el primer ejercicio. Vamos a hacer un circuito sencillo de 3 capacitores. Los ponemos aquí, más o menos así. Estos tienen que estar conectados. Capacitor 1, capacitor 2 y capacitor 3. Al primero le vamos a poner un valor de 3 microfaradios. Al segundo le vamos a poner un valor de 2 microfaradios. Y al tercero vamos a ponerle de 5 microfaradios. Muy bien. Lo que yo recomiendo es que los vayan uniendo de 2 en 2. ¿Ok? Es decir, vamos a unir primero C1 y C2 en un capacitor equivalente. Así lo ponemos. Este lo voy a llamar como CS1. Y el capacitor 3, ese no sufre. ¿Por qué le ponemos CS1? Porque es la unión en serie de C1 y C2. ¿Por qué el 1? Porque es el primero que hago. Ahora, vamos a unir CS1 con C3. Cuando nada más me queda uno, nada más le vamos a llamar capacitor equivalente total. Ahí lo tenemos. Bien. Lo primero que tenemos que hacer es calcular CS1 es igual a el inverso de la suma de los inversos, es decir, 1 entre 3 por 10 a la menos 6 faradios, más 1 entre 2 por 10 a la menos 6, por 10 a la menos 6 faradios, es el inverso, es igual
Lo primero que hacemos es multiplicar 3 por 2, 6. Y lo ponemos arriba por 10 y le vamos a poner a la menos 12. ¿De dónde salió la menos 12? Pues la suma de este menos 6 me da menos 12. Ahora lo sumamos. 3 más 2, 5. Por 10 a la menos 6. El 6 se queda igual a la menos 6. Esto yo lo puedo escribir como 6 quintos por 10. Y aquí hacemos la resta. Menos 12. Cuando subimos el 6 es positivo. Entonces menos 12 más 6 me da menos 6 faradios. Ahora vamos a hacer lo mismo con la última unión de CS1 y C3. Capacitancia total, equivalente a total, es igual a la suma de los inversos de CS1, que es de 6 quintos. Eso lo vamos a poner como 1.2 por 10 a la menos 6 faradios. Ese valor lo ponemos aquí abajo. 1.2 por 10 a la menos 6 más el inverso de el valor de 5 por 10 a la menos 6 faradios, que es el valor de C3. Ahora multiplicamos 1.2 por 5, me da 6 por 10 a la menos 12. Y ahora lo sumamos. 5 más 1.2 me da 6.2 por 10 a la menos 6. De igual manera, cuando lo subimos, vamos a multiplicarlo por 5. 6 por 5, 30 y 6.2 por 5 me da 31. Eso me da fracciones más cerradas. Y lo ponemos por 10 a la menos 6 faradios. Lo podemos también poner en decimal, pero en decimal no da exacto. Tenemos un aproximado de 0.96 faradios. Bien. Ahora lo que tenemos que calcular es la carga total. La carga total. Este es igual a Q1, Q2 y Q3. Q1, Q2 y Q3. Porque están en serie. Y lo calculamos multiplicando la capacitancia total por el voltaje total, que en este caso son 10 voltios. Ponemos entonces el valor de la fracción 30 entre 31. Aquí me equivoqué, vamos a borrarlo. Ahí está. Es 30 entre 31 por 10 a la menos 6 faradios. Lo vamos a multiplicar por los 10 voltios que tenemos en el circuito. Y es igual a 300 entre 31 por 10 a la menos 6 coulomb. De esta manera. Ahí está. Entonces ya tenemos la carga para Q1, Q2 y Q3. ¿Vale? No es la misma. ¿Qué me falta calcular? El voltaje de cada uno de ellos. Este valor lo podemos poner como 9.6 por 10 a la menos 6 coulomb. Nuevamente no lo vamos a usar porque no es exacto, no es una fracción cerrada. Vamos a utilizar el de 300 entre 31 por 10 a la menos 6. Y en las operaciones pues es más sencillo. Por acá vamos a calcular el voltaje 1. Vamos a poner el voltaje 1 es igual a la carga 1 entre la capacitancia 1. Esto es igual a la carga 1, que son, lo tenemos en la parte de abajo, son 300 entre 31 por 10 a la menos 6 coulomb entre la capacitancia 1, que es de 3 por 10 a la menos 6. El 3 está dividido entre 1.
Entonces, lo que podemos hacer aquí es multiplicar extremos por extremos y medios por medios. 300 por 1 son 300 entre 3 por 31 me dan 93. 93. ¿Qué pasa con el por 10 a la menos 6? Pues se eliminan. Entonces nada más divido 300 entre 93 y me da 3.22 voltios. Bien, vamos a hacer lo mismo para calcular el voltaje 2. Ponemos carga 2 entre la capacitancia 2 es igual a 300 entre 31 por 10 a la menos 6 menos 6. Todo esto entre el valor del capacitor 2, que es de 2 por 10 a la menos 6. Bien, el 2 está dividido entre 1. Volvemos a hacer 300 por 1. Me da 300 entre 2 por 31. Me da 62. Esto es igual a 4.83 voltios. Bien. Y por último el voltaje 3. Esto es igual a la carga 3 entre la capacitancia 3. Volvemos a poner el dato. 300 entre 31 por 10 a la menos 6 entre el valor del capacitor 3, que es de 5 microfaradios, o sea 5 por 10 a la menos 6 faradios. Nuevamente se divide entre 1, esto se va, 300 por 1 me da 300 y 5 por 31 son 150, 155. Lo dividimos y me da 1.93 voltios. Y con esto hemos acabado el problema en serie. Ahora vamos a resolver un ejemplo de un circuito de capacitores en paralelo. Vamos a poner nuevamente 3. Ahí están. Vamos a conectarlos. Recuerden que estas líneas son conductores eléctricos, son alambres. Ok, más o menos así. Los 3 deben estar conectados. Y en la parte superior vamos a ponerle 3 conductores unidos por medio de un conductor eléctrico y hacia la fuente. Bien. A este de acá le vamos a denominar capacitor 1. Vamos a poner un valor de 2 microfaradios. A este capacitor 2 vamos a ponerle un valor de 6 microfaradios. Y este C3 le vamos a poner un valor de 4 microfaradios. Todo esto va a estar conectado a una fuente de 10 voltios. Bien. Nuevamente, bueno, aquí los podemos unir directamente en paralelo. Es más sencillo, porque cuando es en paralelo simplemente se suman. Y ya está este capacitor final, le vamos a llamar capacitancia total. Bien, entonces simplemente lo sumamos. Capacitancia total es igual a 2 microfaradios, que es 2 por 10 a la menos 6, más 6 por 10 a la menos 6, más 4 por 10 a la menos 6. Esto me va a dar un valor igual a 6, 4, 10, 11, 12 por 10 a la menos 6 faradios. Bien. Ahora tenemos que calcular la carga total, que es igual a capacitancia total por el voltaje total. Ponemos los valores.
12 por 10 a la menos 6 faradios por el voltaje que le habíamos puesto 10 voltios. Eso me va a dar 120 por 10 a la menos 6, o simplemente también lo podemos escribir como 1.2 por 10 a la menos 4 Coulomb. Ahí lo tenemos. Bien, ahora, como están conectados en serie, hay una propiedad de ellos que es igual. En este caso es el voltaje. El voltaje total de 10 voltios va a ser exactamente igual al voltaje del capacitor 1. También es igual al voltaje del capacitor 2. Y también es igual al voltaje del capacitor 3. En este caso, los tres tienen 10 voltios. Ahora vamos a calcular la carga de cada uno de ellos. Q1, Q2 y Q3. La carga 3. Multiplicando la capacitancia 1 por el voltaje 1. Igual aquí, capacitor 2 por el voltaje 2. Capacitor 3 por el voltaje 3. Esto es igual a 2, vamos a escribirlo aquí, 2 por 10 a la menos 6 por 10 voltios. Y esto me va a dar 2 por 10 a la menos 5 Coulomb. Lo mismo hacemos con el segundo. 6 por 10 a la menos 6 faradios. Lo multiplicamos por 10 voltios. Y esto es exactamente igual a 6 por 10 a la menos 5 Coulomb. Y el tercero tiene un valor de 4 microfaradios o 4 por 10 a la menos 6 faradios por 10 voltios. Y esto me va a dar un valor de 4 por 10 a la menos 5 Coulomb. Y con esto hemos terminado este ejemplo de capacitores en paralelo. Bien, ahora vamos a resolver un circuito mixto. Vamos aquí a dibujarlo rápidamente. Ponemos un capacitor aquí, otro capacitor acá. Después de la fuente lo conectamos a este capacitor. Aquí vamos a poner otro capacitor. Lo borramos. Vamos a poner aquí otro capacitor. Y vamos aquí a poner otro capacitor por acá. Bien. De esta manera tenemos en serie y en paralelo. Ok. Vamos a ponerle un voltaje 10 voltios. Este sería nuestro capacitor 1 de, vamos a ponerle 2 microfaradios. El capacitor 2 va a ser de 3 microfaradios. El capacitor 3 vamos a poner un valor de 5 microfaradios. Y el capacitor 4 le vamos a poner un valor de 1 microfaradio. Bien. Tenemos aquí nuestro diagrama, es mixto. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Vamos a acomodarlo. Vamos a acomodarlo en una de las esquinas. Por aquí. Más o menos ahí, sí. Bien. Lo primero que aconsejo es que se observe
y que se vaya simplificando el circuito, uniendo de 2 en 2. Por ejemplo, el capacitor 1 y el capacitor 2 lo podemos unir en un capacitor equivalente. Le vamos a llamar CP1. Capacitor equivalente en paralelo 1. Y los otros dos, capacitor 3 va a quedar ahí, capacitor 4 ahí, y la fuente va a quedar ahí. Ahí está. Ahora tenemos los 3 capacitores. Vean que no jalo más información. Eso es para evitar que los diagramas se vean lo más limpio posible. Unimos los 3, claramente los vemos que están en serie. Pero vamos a unir 2 primero. Bien. A la unión de CP1 y C4 la vamos a llamar CS1, es capacitor en serie 1. Y finalmente estos dos lo unimos en uno final. Ahí está. Esa es mi fuente de voltaje. Y recuerden que estas líneas pues son cables, ¿no? Pueden adaptar cualquier forma. Capacitor total. Bien. Vamos a empezar con el primer CP1. CP1 en paralelo pues es la suma, ¿no? Serían 2 microfaradios más 3 microfaradios. Me va a dar 5 microfaradios. Lo escribimos. O 5 por 10 a la menos 6, ¿no? Faradios. Bien. Ahora calculamos CS1. CS1 es igual al inverso de la suma de los inversos. 1 entre, ponemos el primer valor, que es de 1 por 10 a la menos 6. Este es C4. Más el inverso de CP1, que tuvimos un valor de 5 por 10 a la menos 6 faradios. Multiplicamos 1 por 5, 5 por 10 a la menos 12. Los exponentes se van a sumar. Ahora 6 por 10 a la menos 6. En la parte de arriba multiplicamos y en la parte de abajo sumamos. 1 más 5, 6. Esto lo podemos escribir como 5 sextos. 5 sextos por 10 a la menos 6 faradios. ¿Por qué menos 6? Porque menos 12 más 6 me da menos 6. Ahora 5 sextos me da 0.8333 por 10 a la menos 6 faradios. Aunque acuérdense que es mejor utilizar las fracciones que utilizar el decimal. Por último, la capacitancia total es el inverso de la suma de los inversos. ¿De quién? De CS1 y C3. C3 tiene un valor de 5 por 10 a la menos 6 faradios más CS1, el valor anterior, es de 5 sextos por 10 a la menos 6. Esto es igual. Primero multiplicamos 5 por 5 sextos. Me va a dar 5 por 5, 25 sextos. Y luego la suma serían 30 sextos, que me da 5 más 5 sextos, me da 35 sextos por 10 a la menos 6. Ahora medios por medios y extremos por extremos. Multiplicamos
25 por 6 y lo ponemos en la parte superior. 150 por 10. Bueno, ahorita lo ponemos. 6 por 35. 210. Y eso me da por 10 a la menos 6. Estas cantidades las podemos simplificar reescribiéndolo de la siguiente manera. Esta tiene mitad entre 105 y esto tiene quinta. Serían 15 entre 21. Y ahora sí, por 10 a la menos 6 faradios. Ok. Lo podemos dejar así en fracción o también lo podemos pasar en decimal si lo prefieren. Ahora falta calcular la carga total. Para esto necesitamos la capacitancia total por el voltaje total. Es igual a 15 entre 21 por 10 a la menos 6. Lo multiplicamos por 10 voltios. 10 voltios. Esto es igual a 150 entre 21 por 10 a la menos 6 Coulomb. Bien. Ahora hay que recordar que este valor va a ser igual a CS1, CP1 y C3. Vamos a escribirlo aquí. Es igual a CS1, QS1, la carga en S1, la carga en 3 y también la carga en P1, porque están en paralelo. En el segundo dibujo lo podemos ver. Ahí está. Y tiene el nuevo valor. Ahora vamos a calcular su voltaje. BS1 sería la carga QS1 entre CS1. Lo mismo vamos a calcular para B3, es igual a Q3 entre C3. Igual. Ponemos QS1, que es el valor anterior, 150 entre 21 por 10 a la menos 6 entre CS1. CS1 tiene un valor de 5 sextos por 10 a la menos 6. Y este es igual a... Bien, vamos a hacer medios por medios, extremos por extremos. Y vamos a poner Q3. 150 entre 21 por 10 a la menos 6 entre C3, que es de 5 por 10, o sea 5 microfaradios. 5 por 10 a la menos 6. Esto es igual. Bien, medios por medios, extremos por extremos. 6 por 150 son 900 y 5 por 21 son 105. Esto tiene quinta.
el por 10 a la menos 6 y por 10 a la menos 6 se va, se elimina. Entonces, esto 180 entre 21. Y ahora sí podemos calcular 8.5714 voltios. Bien, lo mismo hacemos con el otro. El 5 está dividido entre 1. 150 por 1 son 150. Ahora 5 por 21 son 105. Esto también tiene quinta. Ahí están. Y esto me da un valor de voltaje de 1.4285 voltios. Bien. Ahora falta calcular BP1. Vamos a colocarlo aquí. BP1 es igual a QS1. Tenemos el valor. Es igual que el anterior. QS1. No, perdón, P1 entre CP1. Ponemos 150 entre 21. Primero CP1, que es 5 por 10 a la menos 6. $150 entre 21 por 10 a la menos 6. Esto se va con esto. Y el 5 está dividido entre 1. Esto es igual a 150 entre 105. Es igual a 30 entre 21, es lo mismo, 1.4285 voltios. Bien. Y ahora falta calcular el voltaje 1 y el voltaje 2, que vienen de la unión de CP1. Como está uno en paralelo, ambos tienen el mismo voltaje. ¿Sale? Entonces vamos a escribir voltaje 1 de esta manera. Entonces colocamos que la carga 1 es igual a C1 por V1 y la carga 2, vamos a poner primero 2 por 10 a la menos 6 por el voltaje, que el voltaje que es el mismo que el PP1, que son 150 entre 21, no, 150 entre 105. Lo multiplicamos, 2 por 150 serían 300 entre 105 por 10 a la menos 6. Podemos simplificarlo también, o podemos poner directamente el valor. 300, esto me va a dar un valor de 2.8571 por 10 a la menos 6 coulomb. Bien. Por último, la carga 2 sería C2 por P2. Ponemos los valores. C2 tiene un valor de 3 por 10 a la menos 6 por el voltaje 150 entre 105.
Este es igual a 3 por 150, son 450. Entre 105. Y esto me va a dar una carga total de 4.2857 por 10 a la menos 6 coulomb. Y con esto pues ya hemos terminado nuestro ejercicio.